Muy buenas a todos, comenzando con el curso de progresiones, vamos a iniciar con el tema de progresiones aritméticas, geométricas y armónica, antes de iniciar con lo que es sumatoria e inducción matemática, para lo cual hay que establecer lo siguiente. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una asociación de números en el cual hay una diferencia de una constante, es decir, que esta constante se le va adicionando al anterior número para que sacar el siguiente número, como se ve en este ejemplo. Si yo le sumo 3 al 2 me va a dar 5. Esta se llama la constante de diferencia o asociación de variación. Así que va a ir sumando, sumando, sumando y va a ir variando. Es decir, el primer término va a ser el número más la razón, la constante o diferencia, 0. Aquí va a ser más una vez la diferencia. El término 3 va a ser más dos veces la diferencia, es decir, 2 más 3 va a ser 8. Así que esto se va encaminando hacia el infinito, a menos de que esté limitada bajo ciertas condiciones. ¿De dónde surgió? Bien, esto surgió, cuenta la historia, que Gauss en una de sus clases les dieron la tarea de sumar números del 1 al 100 a todos él y sus compañeros. Lo que hizo Gauss fue lo siguiente, simplemente agrupó el primer número con el último número y sumó. Así sucesivamente hasta que llegó al término de la mitad, que sería 50 más 51, que sería 101. Así que lo único que hizo Gauss en este caso fue hacer 50 por 101, ya que 50 veces se repite esta sucesión y tenemos 5050. Y esta fue la manera en la cual él nos ayudó a determinar sumas gigantescas, siempre hallando una razón o diferencia entre ellas. Las fórmulas que usaremos para lo que es la progresión aritmética es la suma de tantos términos, que sería la suma del término inicial más el término final por el número de términos sobre 2, siempre y cuando sea una progresión aritmética. Ahora, si no existe esa razón o constante de diferencia de un término a otro, no se puede aplicar. Y para hallar el término, colocamos el primer término más la distancia o constante de diferencia o razón por el número de términos menos 1 para determinar qué valor agarra el término, digamos, 125. Si la diferencia es 3 y el primer término es 4, digamos. Y vamos ahora con lo que es progresión geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre progresión aritmética y progresión geométrica? En la asociación de números reales de la progresión geométrica se multiplica con una razón o factor de progresión. Es decir, que si yo tengo que la razón de una progresión geométrica es 3, multiplico por 2 va a ser 3. El siguiente término va a ser 1 por 3 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado. El término cuarto va a ser a 2 por 3 a la cuarta. Así sucesivamente. Y para hallar su suma simplemente tenemos que el último término por la razón o factor de progresión menos el primer término sobre la razón menos 1. Esa es la manera de hallar la sumatoria en una progresión geométrica. Ya saben que para que sea una progresión geométrica, esta razón tiene que ser constante, al igual que la diferencia en lo que es la progresión aritmética. Muy bien, vamos con el último punto que sería la progresión armónica. Una progresión armónica se establece considerando relación entre tres términos, es decir, que hay una diferencia entre dos términos consecutivos y en una progresión geométrica el cociente entre dos términos consecutivos permanece igual, siendo los casos más conocidos. Esta de la progresión armónica generalmente se lo puede tomar como la inversa de la progresión aritmética, es decir, 2, 4, 6, 8 puede ser un medio, un cuarto, un sexto y un octavo. Y se determina bajo siguientes fórmulas, como la fórmula de la media armónica para determinar valores para datos no agrupados y para datos agrupados. También se puede establecer la razón armónica de un término a otro. Bien, ahora que terminamos la teoría, vamos a pasar en el siguiente video a lo que es las demostraciones prácticas. Eso sería todo por el momento. No se olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta luego.